Bueno, ahora sí es la definitiva y va a ser la última vez, a menos que haya alguna catástrofe, la última vez que hable sobre el tema del plazo de prescripción, el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Porque hace un par de días se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2024, sentencia del Pleno, que a su vez acoge los argumentos de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que hablé en mi último vídeo. Y básicamente el Supremo en esa sentencia dice lo mismo que dijo Europa en aquella sentencia de la que hablé, como digo, en mi último vídeo. Se trata de una sentencia del Pleno, lo que significa que el Supremo ya zanja la cuestión en cuanto al plazo de prescripción. El Pleno se reúne en estos casos cuando hay una cuestión controvertida, una cuestión en la que ha habido cierta polémica, ciertas corrientes en un sentido u en otro. El Tribunal Supremo se reúne en el Pleno y, como digo, fija doctrina jurisprudencial. Es decir, aquí zanjo ya el tema del plazo de prescripción. Y lo hace en el sentido, insisto, de lo que dijo Europa en su última sentencia. Es decir, y lo resume el Supremo muy claramente, porque hago un pequeño inciso. No es tan importante en sí la duración de un plazo de prescripción, en este caso el plazo sería de 5 años, sino el inicio de ese plazo, es decir, cuándo se inicia ese plazo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque mientras no se inicie un plazo de prescripción, no tenemos por qué preocuparnos de la duración, porque no se ha iniciado. Entonces, ¿cuándo se iniciaría ese plazo de prescripción para reclamar gastos hipotecarios? Bueno, pues dice el Supremo, a menos que la entidad bancaria demuestre lo contrario, el plazo de prescripción se inicia con la firmeza de la propia sentencia, cuando es firme la propia sentencia, que declara la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios y que condena al banco a restituir la cantidad correspondiente, porque en la práctica habitual, en la misma sentencia, el banco declara nula la cláusula de gastos y restituye cantidades. ¿Qué es lo que equivale a decir que no hay plazo de prescripción? Porque si el plazo de prescripción empieza en el momento en que se dicta esa sentencia que nos devuelve el dinero, pues entonces es como decir que no hay plazo de prescripción. Con ese inciso, con esa peculiaridad de que, salvo que el banco demuestre otra cosa. Además, que demuestre otra cosa en el caso particular concreto, ¿vale? No vale con eventos genéricos, que es un poco también lo que se discutía. Es decir, vale para que se entienda que el cliente ya tuvo conocimiento anterior, hace más de 5 años, de que su cláusula de gastos era nula y de que podía reclamar porque era público y notorio, apareció en los medios de comunicación, que esto se podía hacer. No. Es decir, en el caso concreto. Ahí pues se da, por ejemplo, la circunstancia de que aquella gente que hubiesen reclamado ante la entidad bancaria pues hace X tiempo, se podría suponer, eso habrá que ver cómo evoluciona, que en aquel tiempo en el que hizo la reclamación comenzó el plazo de prescripción, ¿vale?, de 5 años. Así que en el peor de los casos el plazo de prescripción, como ya dije en mi último vídeo, dependería de nosotros. Es decir, si no hacemos nada, estamos quietecitos, no se inicia ningún plazo de prescripción. En el momento en el que reclamamos a la entidad bancaria de forma extrajudicial, pues se puede entender que ahí empezaría el plazo de prescripción, ¿vale? Pero que salvo que no se demuestre otra cosa, el plazo empezaría, insisto, con la misma sentencia que declare la nulidad de los gastos hipotecarios. Así que, resumiéndolo muy mucho, también es que esto se reduce a que no hay que preocuparse por plazo de prescripción. Y esto es algo muy importante, porque ya nos preguntan nuestros clientes que buscan en sus cajones escrituras antiguas. Se pueden reclamar escrituras, la más antigua que encontréis, del año 70 y pico, del año 80. Nos están llegando escrituras de esas fechas. Y es importante que nos aprovechamos de esta circunstancia de que no hay plazo para que busquemos, como digo, en nuestros armarios, en nuestros cajones, archivadores, escrituras antiguas. Porque a veces es decir, no tengo las facturas de esa escritura. Bueno, a lo mejor en la escritura del año 70 y pico, del año 85, viene el importe del notario al final. Y el importe del notario que cobró, a lo mejor en pesetas, ahora en euros, 300 euros, pues ahora son 600, 700 con los intereses legales, porque claro, a más tiempo, más intereses legales. Por eso, animo a que esto que ha pasado con el Supremo y que, visto lo visto del Supremo, pues hasta sorprende que acoja a pie juntillas lo que ha dicho el Tribunal Europeo, pues que se aproveche para recuperar un dinero y que no se lo quede a la entidad bancaria, por poco que sea.
por poca esperanza que tengamos. Coger la escritura, escanearla, nos lo mandáis, echamos un vistazo y se pueden recuperar 400, 500, 600 euros o 300 euros, me da igual, pues buenos son. Así que bueno, ya sobre el tema del plazo de prescripción ya no voy a hablar nada más, porque ya es doctrina del Tribunal Supremo y bueno, así queda la cosa para toda España, porque también hablé en mi último vídeo, o el anterior, de que en la Audiencia Provincial de Barcelona se había fijado un criterio propio. Bueno, prevalece lo del Tribunal Supremo. Así que, nada, lo dicho, a recabar esas escrituras antiguas que tengáis por ahí, porque, bueno, al final si empezamos a sumar y tenemos escrituras nuestras, de familiares, etcétera, por ahí perdidas, como digo, en el cajón, en el archivador, pues bueno, hay que rescatarlas porque igual se puede sacar un dinero que siempre nos viene bien y sobre todo en estas épocas de gastos y de subidas de intereses, en las que los bancos, por supuesto, no van a regalar absolutamente nada y si no reclamamos nosotros, pues estamos permitiendo que se queden con un dinero que nos pertenece.